y se te ve perfecto. Así que bienvenida a mi casa, Ay, gracias. bienvenida a mi casa. Ya vamos a contar tu historia, el porqué de esto que se asoció sin conocernos Ajá. para poder expandir más algunas cosas. Eh, yo voy a hacer una pequeña introducción y te doy el paso para que vos seas la expositora de lo que te voy a ir preguntando. ¿Estamos? ¿Te gusta así? Sí, usted manda, invita a la casa. Creo que en el único lugar que va a adorar. Después lavo platos, pero bueno, soy muy obediente. Es decir, cuando uno va estudiando este métier de la salud, tiene que llegar evidentemente a un lugar que es el comando central de todas las operaciones. Después veremos qué partes más o menos, pero básicamente el cerebro nuestro, a diferencia de los animales, es que tiene un neocórtex para comunicarnos. Es la única diferencia que tenemos con los animales. Lo interesante de esto es que a lo largo de lo que he ido investigando, el cerebro se comunica de tres maneras distintas y siempre al mismo tiempo. Nosotros tenemos una parte muy arcaica, que es el cerebro reptiliano, cuya comunicación es on-off, sí, no, 0-1, ataco o huyo. Es decir, es una respuesta inmediata, intuitiva, en donde responde solamente a instintos y vínculos de supervivencia. En una evolución, el cerebro más límbico responde a la protección del grupo. Ahí es la mamá cuando defiende el cachorro, de modo instintivo arcaico, y después tenemos el cerebro racional, el donde necesitamos establecer una lingüística para entender. Por eso, a diferencia de los animales, que se tienen que olfatear el culo para saber quiénes son, nosotros podemos decir, yo soy Jorge, ella es Paula, mucho gusto, ¿cómo está? Sí, pero lo interesante de esto, y por eso me gustó también lo que vamos a presentar contigo y con Raúl, es el por qué conocer esto. ¿Qué ventajas podemos sacar de, del coaching, de la neurolingüística, de la vida? Para potenciar nuestro rendimiento. Porque fíjate vos que yo anoté algunas cosas generales. La gramática no es lo que inventan las personas. La gramática es la forma que tiene el cerebro para procesar la información. Entonces, las palabras, cuando están cambiadas el significado, mi cerebro se confunde. Por eso no pueden reprogramar la mente con publicidad, porque nos cambian el sentido de las palabras y yo interpreto otra cosa. Ministerio de la Salud. Desde que se inventó el Ministerio de la Salud hay más muertos. Ministerio de la Paz. Desde está el Ministerio de la Paz, hay que haber más guerra. Entonces, juegan con la gramática para que mi cerebro se pierda. Entonces, somos todas máquinas muy evolucionadas cuando le incorporamos la parte espiritual, pero estamos perdidos por el adoctrinamiento que sufrimos. Entonces, seríamos, como yo siempre digo, un Mercedes-Benz con el manual de Fiat 600. Entonces, digo, ¿cómo
¿cómo puedo hacer para que mi cerebro, los tres, se incorporen con recursos naturales, neurolingüísticos, para que yo pueda retomar mi valor? Porque muchas veces, no sé si te pasa, y creo que fue el objeto de tu investigación con Raúl, es que nos proponemos cosas y nos cuesta llegar. Quiero, quiero tomar este vaso lleno y llego hasta la mitad. Quiero lograr algo. ¿Por qué? Y es por la forma de esta tercera guerra mundial, que no es la bala, es la gramática, es la forma en cómo nos adoctrinan para que nosotros sintamos que somos nada dentro del mundo, cuando somos el centro de la creación. Y cuando yo descubro el potencial de mis cerebros para producir las respuestas de supervivencia más avanzadas, tengo que saber algo. Y acá apareció Paula, y después apareció Raúl, y Raúl era un genio, pero a Paula se le ocurrió algo, y yo me colé de atrás, porque dice Henry Ford, no hay que ser el más inteligente, hay que saber asociarse con personas inteligentes. Y tú eres una de ellas. Gracias. Sí. Contame, ¿cómo surge este proyecto de romper barreras, de superar algo? Bueno, ¿a Ok. qué te dedicas? ¿Por qué surgió esta idea? Bueno, yo en principio se puede decir que en algún momento me preparé para ser licenciada en administración y digo que me preparé porque ejercí la carrera durante 20 años. El año pasado comenzamos a hacer una auditoría a un grupo de emprendedores, a una empresa, y cuando hicimos la auditoría yo en un momento dije, bueno, este barco se hunde con esta cabecita que tienen estas personas muy jóvenes. Llegué a entender que cada emprendimiento o cada empresa tiene una vida muy similar a las personas que la han creado y que lo hemos charlado con Raúl y no se adapta tanto dentro de las 5 leyes biológicas porque no es un ser vivo, pero sí cumple con una cadena de excelencia. Es decir, que se comporta muy similar a la teoría de los sistemas, donde cuando la situación está fuera del equilibrio hay que sacar los mejores resultados posibles con el enfoque y la disciplina. Observando el acompañamiento de esta asesoría, que en ese momento no la hice sola, también la hice con Gerardo, nosotros fuimos dando cuenta, nos juntamos, nos fuimos dando cuenta que las creencias que esas personas traían y los modelos de aprendizaje, en esto que bien decís, que tiene mucho que ver con el adoctrinamiento, no les permitían superar un techo de facturación. Te lo voy a hablar así, que no tiene nada que ver con espiritualidad, pero te lo voy a llevar bien a la administración de empresas. Entonces, Déjame contar algo para la gente. Si en sí, este trayecto de experiencia material, muy importante para el espíritu materializarse, la materia es muy importante. De hecho, la abundancia es lo natural. Cuando no hay abundancia es que hay algo que está mal. exacto. Un síntoma, yo digo, es un síntoma más. Estamos acostumbrados a pensarnos como seres biológicos y que lo que nos importe es lo que pasa en el cuerpo porque uno se sujeta a esto que vos decís, la vida. Pero si yo tengo síntomas materiales, también me están contando una historia de cuál es mi rendimiento en esa cadena de excelencia, en ese comportamiento de excelencia humano que tenemos. Que se trata de un aprendizaje y se trata de lo que yo traigo en mi valijita de herramientas. Y digo, bueno, mi valijita de herramientas me dio hasta acá. Y esto representa este techo financiero. A Raúl no le gusta mucho la palabra techo financiero, pero si nosotros nos ubicamos, digo yo, como en un mapa de realidad, digo, acá estoy y hacia acá quiero ir, pero no tengo en este momento los recursos o las habilidades entrenadas que requiero. Y a eso se suma el adoctrinamiento del que vos estás hablando, que es muy palpable cuando vos tenés una asesoría o una mentoría de coaching, cuando la persona se empieza a expresar, vos te das cuenta que empieza a surgir todo esto de tengo que crecer, pero tengo que dejar cosas atrás, tengo que crecer para poder pasar hacia ese siguiente punto de mi mapa de realidad,
pero tengo que cambiar el paquete con el que vengo y me da miedo. Tengo que mostrarme, tengo que hablar, tengo que grabar un video, tengo que salir a vender. Entonces, son muchos desafíos los que implica un crecimiento. Que para una persona que emprende desde muy joven, tienen una dinámica diferente y nosotros lo hemos podido ver en distintas personas que he acompañado, de decir, el que viene emprendiendo y no se olvidó de cómo es llevar adelante algo por su propia experiencia y sus propias habilidades y juega mucho esto que vos decís, vivo o muero, no hay mucha opción, porque no recibo de ningún lado, no se olvida después cuando tiene que poner esas habilidades en una empresa. Pero el que siempre estuvo trabajando, y mirá la palabra que voy a usar, en relación de dependencia, que ya el nombre te encasilla, cuando tiene que moverse del mapa de realidad para poder incrementar sus ingresos y empezar a lanzarse solos, que creo que es el nuevo camino de los negocios, se encuentra con que su cajita de herramientas está vacía y que lo que tiene ahí no le sirve para esa evolución, le sirvió hasta acá, pero de ahí para adelante necesitamos algo nuevo. Pasa mucho de ver esto de la procrastinación, de la frustración en las personas que lo están intentando, primero porque no tienen un modelo de excelencia, que el modelo siempre es las referentes de crianza, ¿verdad? ¿Y qué me dijeron estos referentes de crianza? Y después me cuesta un poco moverme y encontrar un modelo y poder referenciarme en alguien que sí lo haya hecho y cómo lo hizo, que es la base de la programación neurolingüística, modelar un comportamiento. Cuando nosotros nos encontramos que dijimos, bueno, genial, la gente llegó a la facturación, estábamos todos que tirábamos cohetes. El siguiente mes dicen, che, nos empezaron a pasar cosas y perdimos todo lo que habíamos logrado. O que me surgió una emergencia médica, se me rompió el auto, algunas cosas bien del mundo material que son muy representativas de todo lo que es nuestra estructura de pensamiento, que yo siempre digo que es el mapa de tu realidad, es el mismo mapa con el cual vos estás biologizado, ¿verdad? Entonces decís, bueno, se me rompió el auto, se me rompió el lavarropa, me echaron del laburo. Bueno, empezaron a sucederse cosas que decís, todo lo que ganaron empezó a perderse. A eso nosotros le llamamos fugas de dinero o en algunos casos la gente se endeudó por una cuestión de falta de conocimiento financiero, ¿no? Porque vos te encontrás, conocí a una persona que era un secretario de Economía, él decía, nosotros estamos acostumbrados a gastarnos todo lo que ganamos. Mientras más ganás, más vas a gastar para poder vivir y no vas a tener una administración eficaz, salvo que alguien te lo haya enseñado. Y lo vuelvo a repetir, salvo que alguien te lo haya enseñado y mostrado. ¿Por qué lo digo? Porque mis hijos son chiquitos, pero ya tienen conciencia de cómo pueden jugar con el dinero. Y uso bien utilizar la palabra jugar porque es una dinámica de juego la que tengo que poder implementar y salirme de ese vivo o muero si quiero crear una realidad diferente. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente que lo logró, pero que se encuentra con la procrastinación, con la frustración, y ahí empieza a aparecer la fuga de dinero, empieza a aparecer la deuda, uy, me escribió este que no me escribía hace 20 años y resulta que me hizo acordar y me exige que le dé la plata, por ejemplo. Ahí surge la segunda metáfora, y para los que no conocen de las metáforas que escribió Raúl, así como lo explicó Jorge respecto de la gramática y la importancia que tiene dentro del adoctrinamiento, la estructura de la metametáfora que utilizamos en los talleres con Raúl y que vamos a utilizar ahora en el taller con Jorge, es poner a favor todos esos recursos gramaticales a través de los cuales nos comunicamos para ampliar la percepción y que no sea solamente una herramienta de manipulación de marketing o de política o de lo que fuera que está dando vueltas ahí, sino que lo podamos integrar como un recurso realmente. Y en ese juego gramatical empieza a aparecer el recurso propio de poder ampliar la percepción y decir, bueno, ¿cómo me paro ante esta nueva realidad y sostengo esta nueva posición que logré? Porque también ese es un desafío. Llegué acá y ahora ¿qué hago con esto? Quiero más, me quiero quedar, estoy cómodo, me pude adaptar. Exactamente. Sabes que inclusive la propaganda, cuando
un político o un actor te habla en metáforas, porque utiliza palabras primero paternales para luego dar el mensaje de miedo. Por eso es que logran dominarnos. Pero nosotros tenemos el poder. Nosotros tenemos el poder de usar esa herramienta, que es invertir el sentido y usar ese potencial a nuestro favor. Y así es como ellos lo programan a través de frases metafóricas. Nosotros, con la metáfora, podemos lograr resultados clínicos comprobables de cambios de comportamiento y de actitudes en nuestro movimiento diario. ¿Por qué? Porque el cerebro no hace lo que yo creo, hace lo que yo interpreto sobre un hecho. Por eso es tan efectivo lo que Raúl rompe en la segunda ley de Hammer, dando la vuelta y viéndola en el sueño humor. Y eso nos facilita, porque vos como coaching, yo como terapeuta, nunca hubiéramos llegado a tener una herramienta tan fácil y simple para lograr un objetivo que es lo mismo, de sanar o de lograr. Porque el cerebro, producir un negocio, un hijo o un estudio, es lo mismo. Es lo mismo. Todo tiene un proceso donde hay que crecer, alimentarlo, que crezca solo y después, si tiene un tiempo de crecer solo, ya crece por sí solo. Lo mismo pasa con todo. Así que por eso quise invitarte, porque mañana está Raúl, Sí, y para que mañana. la gente que mañana que nos va siguiendo, vaya viendo que esto tiene un inicio de por qué surge esto. Porque Raúl lo usó para otra cosa. Lo hemos probado con Raúl sobre el caso de chicos autistas, chicos con parálisis cerebral, a las metáforas que se dicen papá y mamá. O sea, tenemos casos comprobados de comportamiento que vos decís, ¿qué hizo ese cerebro? Que se reorganizó, se readaptó a través de una simple metáfora. Entonces, ¿está mal usar esa metáfora a nuestro favor, Paula? Amplíame la pregunta. ¿Usar la metáfora a nuestro favor? Yo la uso todas ¿Está las mal? noches. Mira, te voy a contar cómo me pasa a mí. Obviamente que cuando nosotros lo encaramos en el ámbito de los negocios, porque es un territorio en el cual yo tengo mucha experiencia hace muchos años, pero es totalmente traspolable a todo. Síntomas, relaciones. Con la segunda metáfora, Raúl, ¿qué se da cuenta? Porque son tres metáforas las de este taller. La primera metáfora era como este mapa de realidad, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. La segunda metáfora sucede que trabajamos mucho para afuera, pero nos dimos cuenta que el mayor inconveniente de poder sostener esa realidad era el límite propio y la relación conmigo y la relación con los demás. A mí me pasa algo muy loco en el proceso. Yo siempre trabajé para grandes instituciones, pero siempre asalariada. Hay un CEO muy importante ahora que dice ser asalariado en el futuro es de valientes, porque está cambiando el mundo financiero, entonces cada vez más se nos invita a emprender, a tener algo que nos guste hacer, que tenga propósito, que podamos apasionarnos con lo que hacemos para dejar de andar atrás del bocado, ¿no? Que eso nos pone en una situación bastante compleja muchas veces. Entonces, me pasa que, claro, yo siempre trabajando para corporaciones grandes, quería renunciar. ¿Viste? Dije, este es mi momento, quiero renunciar y soñaba con el uso de las metáforas que iba a saltar y no saltaba, que iba a saltar y no saltaba. Era ya 3 noches soñando lo mismo, lo llamo a Raúl y digo, mirá Raúl, estoy que salto y no
salto, no entiendo lo que me pasa en este sueño. Hacemos una intervención, en ese momento usamos el libro de Noches Ajenas. Ese día sueño que salto y que voy como, y en el salto aparecen escalones, ese mismo. En el salto de mi sueño aparecen como escalones y cuando estoy abajo digo, che, no era tan difícil saltar, ¿qué historia me estuve contando? Dentro del sueño. Cuando me levanto el otro día se reacomoda una cuestión laboral y me ofrecen de alguna manera esa posibilidad. Solo, yo no tuve que hacer nada. Cuando me encontré sin jefe, le decía a Raúl, Raúl, dame una orden, porque vos no sabés la desesperación que tengo de que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y ahí aparece la segunda metáfora de la relación con uno mismo, cómo establecemos las relaciones con los demás, en esto que estamos acostumbrados a tener siempre una referencia político, religión, educadores, ese mismo. Entonces es muy importante para esto que vos estás diciendo poder abordarlo desde la propia percepción, porque si yo quiero crecer, hay cosas, como vos decís, que van a quedar en el camino y que yo me voy a tener que preparar para el desafío. Si no, me voy a encontrar ante esta situación que dije, che, ¿cuál es tu problema hoy? Porque en un momento dije, bueno, ya está, no tengo límite, techo financiero, tengo emprendimiento, tengo la libertad de tiempo que quería. ¿Cuál es mi problema ahora? Que no tengo jefe. Mirá lo que te digo, no tengo jefe. ¿Qué se hace cuando uno tiene tanta libertad? De eso habla un poco Raúl cuando habla de abundancia. Cuando tenés tiempo, jugás, salís a caminar, te pones y te buscas un laburo nuevo. Me encontré buscando laburos nuevos también. Entonces, mirá si no es autoaplicable. Hermoso y desafiante. No, a ver, es que justamente desde primer grado, Pepito trabaja en un taller, cobró 10 pesos, compró dos manzanas. Somos empleados. Fíjate vos que en el mundo académico, menos del 3% de la población triunfa económicamente y nunca lo que estudió. O sea, y los cráneos más cráneos de las facultades terminan enterrados en las facultades enseñando por un millón y medio de pesos. Son $1.000. O sea, somos mileuristas. Es como que el otro día hablaron con Hilda Avellaneda. No, no nacimos para llegar a fin de mes. Somos co-creadores. Pero ¿quién nos robó la programación que nos separó de lo más potente, lo espiritual? Que me pone esos límites por el desarrollo de la cultura, las creencias. Entonces, cuando yo aprendo a cambiar creencias por valores, las cosas cambian. Y esa es Hay una la pregunta. propuesta. ¿Sabes? Hay una pregunta que Raúl siempre hace en los talleres, es el principio del procesamiento no lineal, y él te pregunta dónde se conforma tu mente, dónde se integra tu mente. Compleja, me dice, y no la respondan, por supuesto que no. Pero cuando vos te das cuenta que sos parte de un todo y que el tiempo en realidad no existe, que es un invento humano, o Puedo sea, no hay. decir, no lineal, que me sirve. Vos decís, bueno, sí, contamos 24 horas con la salida del sol, me acuesto a dormir, me vuelvo a levantar, pero en realidad es una continuidad. Y me empiezo a desesperar porque cuento del 1 al 30 y del 1 al 30 tengo que tener tanta plata estipulada y entrando. ¿Qué pasa si yo dejo de contar ciclos y empiezo a contar años, por ejemplo? Digo, bueno, mis ingresos este año fueron tanto. No tengo que dividirlos en 30. Yo considero que es un error. Puede ser fácil para la administración y el orden, pero si tu mente se estructura en un reloj, ya ahí tenemos una dificultad. Porque cuando vos querés salirte de la formalidad del sistema y tenés que ponerte, emprender sobre todas las cosas, estar en modo creativo, y ahora
te empieza a comer el animalito, de tenés que pagar, tenés que esto, tenés que aquello, llega el 30, llega el 10, y empezás a contar con el paso del tiempo que te enseñaron a contar, tu creatividad se apaga. Y Exacto. empezamos a tomar decisiones forzadas. Vos decís, me cuesta este proyecto, me cuesta este emprendimiento, me cuesta esta sociedad. Porque es forzado, no es creativo. Y a veces subestimamos esos conceptos. Creatividad, intuición. Pero son parte de las habilidades con las que venimos. Yo siempre dije, me encantó Hammer, pero tuve la suerte de conocer en vida, gracias a mi hermana, a Raúl. Porque para mí, que yo nunca estudié en ninguna escuela de las 5 leyes originales, la tuve que ir haciendo solo, lo que hizo este mexicano, inventó la taquilla. Bueno, o sea, dio vuelta una estructura que nos simplifica las cosas y que en definitiva ahora es un lenguaje para todo el mundo, sin la necesidad de saber tanto. Por lo tanto, mientras más utilicemos este crecimiento, más masa crítica hay. Por eso es que estamos promocionándolo, porque más gente es abundante, menos esclavos hay. Hay un libro que se llama El poder de las palabras de Sigman, ¿lo leíste? No, no voy a. Él te dice Después que me lo pasa por. el mercado, cuando hay una baja muy fuerte, se corresponde a una masa de personas preocupadas por la baja, pero que hay un grupo minoritario que se beneficia de que este movimiento esté sucediendo. Entonces él te pregunta, de qué lado de la realidad querés vivir? ¿Y cuáles estás alimentando con la información que tenés? Si la información que tenés te deja del lado del mercado donde baja, o uno que saca ganancias y otro que saca pérdidas. Y él te pregunta, ¿de qué lado de la realidad querés estar? ¿Del que está generando ganancias o del que está viviendo la baja? Y es tan simple como una decisión. Lo que pasa es que la misma doctrina hace que nosotros tengamos que creer que esto es complejo. Porque así nos enseñan. Yo no lo conozco. Yo primero, antes de hacer leyes, lo conocí a Raúl. Sí, había hecho coaching y ya obviamente que trabajaba en la administración. Pero lo conozco a Raúl y claro, para mí tomar algunos conceptos como venía con una información cero fue muy fácil, porque no tenía el preaprendizaje, o sea, no tenía que desaprender para volver a aprender. Pero mira lo que me pasó con el uso de las metáforas. Por momentos necesité información muy específica de la biología. Y en esto que dice Raúl, ¿dónde se integra tu mente? Sabemos que nosotros podemos conectar dos inconscientes, ¿no? En ese modelado de la conducta. Entonces ponía la metáfora, me acostaba a dormir, me levantaba con la información de un programa biológico, Jorge, así. Me acuerdo un caso era la epilepsia es la epicrisis de la corteza cerebral. No me la voy a olvidar porque fue mi primer aprendizaje en leyes sin haber abierto un libro. Y el que me entregaba la información en mi sueño era Raúl. A los 2 días atiendo un caso con un chico de epilepsia. Claro que me sirvió porque era completamente biológica la situación que estaba atravesando, pero digo, es tan simple el aprendizaje y puedo conectarme con el campo de información solamente con la intención de querer modelar o aprender. Obviamente que mi intención era aprender de Raúl. Por eso también es muy importante cuando nosotros vivimos este tipo de experiencias en grupo. Cuando podemos anotarnos a un taller de abundancia y vivirlo como mente colectiva y decir, bueno, acá hay personas que saben un poco, hay personas que se están entrenando, hay otras personas que ya son trainers, como por ejemplo Raúl en procesamiento no lineal, y de algún modo ese trencito comienza a avanzar todos juntos y para el que está ahí no sabiendo qué hacer, se hace más liviano, porque ya hay alguien que está guiando el camino porque ya lo recorrió. De eso se trata. Por eso es que tenemos que recuperar el poder de lo espiritual. Eso no significa volverse un monje shaolin.
Eso significa utilizar el poder nuestro y recuperar el poder gramatical de hablar. Porque el ADN es frecuencial, el ADN tiene gramática. Pero no es, ay Paula, qué bonita que sos, yo te trato bien. Eso no le interesa. Es otro lenguaje el que importa. Porque fíjate que el cigarrillo te pone eh, perjudicial para el cáncer de pulmones. Pero la propaganda de Marlboro es un gaucho en el monte, caminando. Entonces, mi cerebro, metafóricamente, no dice, porque eso es bueno. Y terminas consumiendo más cigarrillos. Si te lo están diciendo que es malo. Eso es el poder de las metáforas cuando se dominan masas. Yo no digo estar bien o mal, simplemente que podemos usar ese mismo poder a favor nuestro para potenciar, ¿no? Y esa es la idea de este taller. Aprender el poder de las metáforas, que son esas palabras encriptadas que desatan en mente límbica ese potencial innato nuestro. No es eso al fin y al cabo. No es eso al fin y al cabo. Vos sabés que Bandler, en algún momento cuando entrenaba, entrena muy poquitas personas. Si no me equivoco, Raúl cuenta muy bien la historia, son solamente 40 y desarrolla un modelo que se llama Focus, procesamiento no lineal. Pero cuando se dio cuenta de la capacidad que le estaba entregando a las personas con esa herramienta que estaba enseñando, solamente decide entrenar un solo grupo y cerrar la formación. Porque era muy en el límite de la decisión de cada uno de cómo iba a utilizar esa información a favor o no, ¿verdad? A favor de uno mismo, para sus intereses personales o para la construcción, como estás diciendo vos. Entonces, de ese grupo de personas hay muy poquitos certificados y uno de los certificados es Raúl, que siempre hace mucho hincapié cuando nos enseña que si no le hace bien, no hace nada, porque su intención siempre está puesta en compartir este conocimiento para que podamos construir bienestar, que es la base de vivir en abundancia, básicamente, ¿no? Y que se pueda multiplicar. Estamos muy acostumbrados a luchar, si no es una verdadera construcción. Es la misma programación que encontrás en la tele. Y busque Paula Ducler. Ya lo vamos a poner acá también. Paula Ducler. Uh, ya lo vamos a promocionar a Paula también. Fue hoy muy de imprevisto, de improvisado, Sí. porque la idea es hacer un previo por qué surgió esto de yo de la salud, ella desde el empresarial, utilizar el beneficio de la renta. A eso es lo que vamos, que se puede aplicar a todo, Se puede a aplicar a todo. todo. La tercera metáfora, que es la de la que no te hablé y que si le preguntas mañana a Raúl te va a decir, Paula sabe. Sí, porque él no se acuerda. La tercera metáfora surge porque en la primera y la segunda, casi todos, y te digo que voy incluida en eso, los cambios eran tan grandes. Y la persona que no experimentó cambios dijo, ¿qué hago si alrededor yo veo que mi grupo de pertenencia empezó a cambiar de trabajo, a aumentar la facturación, a ganar más dinero, uno se ganó la lotería? Entonces dice, ¿qué hago si yo soy la única que no lo está viviendo y yo soy la que hice el taller? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hago con el miedo que tengo de la enormidad de todo esto que pasó cuando nosotros empezamos a trabajar? Y ahí viene la tercera metáfora que Raúl escribe, que es la adaptación. Jorge. Las dos monedas están en el aire. Exacto. ¿Por qué? Porque requerimos de un tiempo de adaptación. Y yo digo, en el mundo empresarial, no hace la diferencia el más inteligente, como dijiste recién, el que viene con plata en el bolsillo. Hoy, como vienen perfilados el mundo de los negocios digitales, la diferencia la hace el que se adapta más rápido. Y no sé si no es universal para todas las situaciones, te digo. Todos los negocios grandes que hice fueron todos sin plata.
Bueno, mira qué mensaje. ¿Sí? ¿Será? Así que, por eso te digo que yo vengo del rubro comercial. Yo nunca había estudiado medicina ni tenía ni idea. Pero bueno, también es bueno, como digo yo, porque siempre saltamos cuando rebotamos en la vida, de una u otra forma. ¿Siempre saltamos cuando? Cuando rebotamos en la mierda, porque si uno rebota de abajo, ¿viste? No puede subir. Entonces, Bueno, digo, esa es la cuarta metáfora que Raúl nos va a regalar en este taller para las personas que se suman, que es Pez salta de júbilo, que en realidad no forma parte de la trilogía, pero él la hace porque dice, tiene que existir una meta que nosotros elijamos vivir y que no sea solamente una adaptación de supervivencia. Y que la responsabilidad, la disciplina y el enfoque de, ¿cómo decirlo? Actuar hacia una meta es de cada uno, en la capacidad de la autohipnosis y de la readaptación. Entonces, para eso es la cuarta metáfora que van a recibir las personas que se anoten al taller. así es. Bueno, querida vecina mía, Río Sí, Tercero, ¿verdad? ¿Vos sos de Río Tercero? R tercero, sí. Sí. Un placer haber compartido contigo. Nos referimos a Raúl Platas. Que mañana va a estar. Sí, mañana está vivo conmigo. Mañana está a las 19, Jorge. Tenemos un vivo especial presentando el taller con Raúl Plata. Directo le van a poder hablar, esa, van a poder hablar del libro, preguntarle, extraordinario. Yo lo conocí Qué gracias bueno, a mi qué bueno y que ya hay gente anotada. sí, 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 sí. Hay varios, ¿eh? Varios. Sí, sí. Hoy también me habló una persona que se quería anotar, así que se los pasé con tu asistente, que es una maravilla. Dije yo, hablen con el asistente de Jorge. Aparte, Mary es Tremendo. muy dulce, pasa muy bien la información, está acostumbrada. Y Mary no es una secretaria, es coach, es terapeuta. Claro. O sea, Es un plus. Déjame decir, porque hay un montón de gente que me preguntó para qué le sirve este taller. Caro, Caro ya lo va a hacer por segunda vez, por segunda vez, pero viví unos cambios, Jorge, Caro es odontóloga. Unos sí, cambios, lo conozco. me saco el sombrero porque digo, tremenda su transformación. Eh, para las personas que no se animan a vender, para las personas que tienen un límite siempre o esta cuestión de no llego a fin de mes, para las personas que tienen fugas de dinero, una persona que me preguntó dos casos, me dijo, ¿me anoto? Porque siempre lo que gano lo pierdo así de manera inesperada. Y otro me preguntó, ¿me anoto porque mis proyectos, quisiera invertir, pero mis proyectos siempre se traban? Bueno, para esa gente, ideal. Para las personas que quieren mejorar su calidad de relación con uno mismo primero, porque siempre hablamos de los demás, pero primero con uno. La confianza, el autoconocimiento, el famoso amor propio, que para mí es autoconocimiento, pero bueno, llámenle como quieran. La relación con uno mismo para poder relacionarse con negocios, con personas, con parejas, con los padres, con los referentes que tenemos desde un lugar diferente, que no sea dependencia. Y sobre todas las cosas, para todos aquellos que necesitan adaptarse de una manera, no sé cómo te gusta decirle a vos, Jorge, pero más cómoda en cuanto a la salud y a la biología, y no pasemos por toda la incomodidad del síntoma para poder transformar una situación. Entonces, para todas esas personas, bienvenidos al taller la semana que viene. ¿De cuándo empieza, Jorge? ¿El miércoles de la semana que viene? Sí, el miércoles, El miércoles, en octubre. en octubre. Así que Tres, se tres contactan miércoles con... seguidos. ¿Dónde se tienen que contactar si quieren? Ahí, ahí lo vamos a publicar ahora en el Instagram. El Listo, Instagram, el Facebook, ya va a salir todo publicado. listo, Estén perfecto. atentos a las redes y ahí te dice dónde enviar el mensaje.
¿Estamos? Pasá esa info, te piden ahí, mira. Ahora, Bueno, ahora. ahora. Y acuérdense que mañana está Jorge de nuevo en el live con Raúl, que también ahí les vamos a subir el posteo para que se acuerden y activen la campanita para que les Sí, recuerde el link que se tienen que conectar. ¿Sabés que me gustaría aclarar una cosa más que surge mucho en los talleres? Cuando nosotros hablamos de procesamiento no lineal y hablamos de PNL, ¿por qué no es lo mismo? oh, No es lo mismo. El procesamiento no lineal es el siguiente nivel lógico de la PNL tradicional, sea Master, Trainer, todos los títulos que vos quieras, procesamiento no lineal. El próximo nivel lógico, y Raúl es uno de los poquitos certificados por Bandler. ¿Qué es lo que cambia? Que de la PNL clásica al procesamiento no lineal se le devuelve el poder al inconsciente de uno mismo de poder resolver una situación. Devolvemos el poder a cada una de las personas. sí, claro que este es el lugar ideal para vos, mi amor. Si vos estás buscando una depresión, la depresión, perdóname Paula, no es una Ay, enfermedad psicológica, es un programa biológico de supervivencia. Activaste un método arcaico porque perdiste la dirección. La depresión es una neutralización hormonal más una pérdida de territorio sexual. Entonces, claro que está en el lugar exacto. Y tenemos soluciones integrales a través de la biología para resolver desde una enfermedad hasta una relación de pareja o hasta un negocio. Porque para la mente es lo mismo. Claro que sí, estás de acuerdo. Envíame por privado un mensaje y yo te contesto. Claro que sí, súper exactamente. recomendable. Fue Claro. una sesión con Jorge, una maravilla. Así que bueno, esa es la diferencia entre la PNL y el procesamiento no lineal. La gente que se conecta al taller tiene como esta particularidad de querer anotar, entender, llevarse todo escrito, armado como la caja, no, chicos, no va por ahí. El aprendizaje así se vuelve imposible. Y por ejemplo, cuando te agarra compromiso de memoria a corto plazo, así el conocimiento se te voló y no te acordaste de nada. Claro. Entonces tenemos que encontrar estrategias adecuadas al funcionamiento de nuestro cerebro para aprender. Y por eso te puede pasar que en un taller como estos te da sueño, no entendés nada, tenés ganas de dormirte, bostezás, Menti que andaba por ahí, ya sabe que cómo nos ponemos todos en los talleres con Raúl. Entonces, la estrategia de enseñanza que se utiliza para poder compartir la información es sumamente efectiva y sigue los patrones de comportamiento neuronal del cerebro humano, no como te enseñaron en la escuela. Así que Claro, es que, vénganse, sí. disculpame, es que esto no utiliza, a nosotros en el colegio nos enseñan a ser memorioso, no inteligente. Y qué difícil ser memorioso. Cada vez que te Claro, alguien conflicto, chau, la memoria, no sé nada. ¿Sabés el es tiempo que de desvalorización que viví, Jorge, por esto? Chiquita, ¿eh? el que pone punto y coma igual que el libro, saca 10. Y después va a Esa. una película, ¿viste? A una película donde está Kevin Costner, que está viendo los asesinos y él sabe el color, sabe la hora, yo esto, y voy a decir, pero yo no puedo seguir eso, me siento un piojo. Y eso está diseñado para hacernos sentir un piojo. Y si yo me siento un piojo, me termino creyendo que soy un piojo y voy a terminar siempre obedeciendo a un jefe, ya sea un político, ya sea un jefe de negocio, y voy a perder mi capacidad creativa. Exacto. Si no, intenten dibujar una casita. Y te vas a dar cuenta que hace 40 años que dibujas de la misma forma la casita. Y vos decís, bueno, ¿y cómo hago para dibujar una casita de una manera diferente? ¿Tengo que ir a estudiar arquitectura a la universidad? No, sé creativo. O sea, el tema es que anularon nuestra capacidad creativa. Esto que compartiste vos hoy de los niños en un campeonato de fútbol. No vayas a buscar un campeón. Si acompañas a tu hijo a un deporte, festejale que se divierta. Diversión, Exacto. Así que, Jorge, diversión.
Muy agradecida por el espacio, por la invitación. Me encanta hablar, ya te habrás dado cuenta. Muchísimas gracias, un placer para mí. En algún momento me hablaron de vos muy bien, me recomendaron Jorge. Sos una mentirosa, sos una mentirosa. No, la culpable Favela, la conoces, que anda por ahí dando vueltas. Me dijo Jorge que es un genio, así que bueno, con el tiempo, y de esto habrá hecho como 2 años. Así que ahora que tengo la posibilidad de conocerte y bueno, de compartir un espacio, súper agradecida y honrada de estar acá. Espero verte la semana que viene entonces, y mañana me conecto al vivo, así los chusmeo junto con Raúl. Claro, claro, claro. Gracias, Pablita. Muchas Gracias, gracias. gracias por agarrar ese resorte del culo que te hizo impulsar para motivar a otra gente, como Raúl, para que empiece a simbolizar cosas que nos enseñan a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a tu comunidad ahí, re linda, re cariñosos con vos. Así que te mando un gran abrazo a todos los que están ahí. Chau, 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 chau.